Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a nuestro tercer vídeo correspondiente a esta tercera semana de confinamiento para las clases de español. Lo primero, vamos a jugar a nuestro juego de puntos positivos y negativos y vamos a ver cómo andáis de repasos. ¿Habéis trabajado un poco estas semanas? La primera pregunta, como siempre, es ¿qué hemos hecho el día anterior? El día anterior hemos visto unos carteles donde nos mostraban una pareja que ha decidido vivir sin plástico. También en esta expresión oral hemos podido comentar cómo las personas parecían más contentas cuando no tenían alrededor tanto plástico. Luego hemos realizado una comprensión oral donde hemos visto el problema de la huella ecológica y que debemos ser más ecoresponsables. En el vídeo, una pareja decidió de no utilizar más plástico en su vida, de día al día, y lo consiguió. La deuxième question, comment on dit en espagnol, un sac en plastique. Un sac en plastique. Una bolsa. Troisième question. Traduis-moi. Nous sommes en train de donner une ordre à plusieurs personnes. Et on le dit à ces personnes, écoutez-moi. Ces personnes, c'est des gens qu'on connaît. C'est nos collègues. Et on le dit, écoutez-moi. La réponse est escuchadme. Impératif, deuxième personne du pluriel. Je prends l'infinitif, j'enlève le R, je rajoute un D. Escuchad. Et je rajoute les pronoms à la fin du verbe avec l'incluse. Escuchadme. Quatrième question. Conjuguement inconditionnel. Le verbe protéger en espagnol. De proteger, protegería, protegerías, protegería, protegeríamos, protegeríais, protegerían. D'accord? La terminaison du conditionnel. Ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Et toujours l'accent sur le i. Et la dernière question. Conjuguement en imparfait de l'indicatif, le verbe être, ser, en espagnol. Imparfait, era, eras, era, éramos, erais, eran. Très bien. Vous pouvez très bien me laisser vos commentaires de combien de réponses vous avez eues sur les vidéos de YouTube, si vous voulez. J'espère que vous me dites la vérité quand même. Ensuite, je vous annonce que avec cette séance, nous allons finir notre axe numéro 4, salvar al planeta, pensar en los futuros posibles. C'est-à-dire que, une fois qu'on finit l'axe, nous allons faire une évaluation. Alors, la semaine prochaine, vous êtes convoqués, vous allez le trouver aussi dans la vidéo. Mardi prochain, à l'heure que normalement on a espagnol,
pour réaliser notre examen fin de cet axe à travers Google Form. C'est pour cela que je vous prie de m'envoyer le plus tôt possible les adresses Gmail pour que je puisse faire l'examen avec vous. Je vous laisse le temps, je vous l'ai demandé il y a un moment. Vous devez aussi me le donner pour l'histoire en français, car lundi, on fera Plickers Form, je ne sais pas s'il l'appelait comme ça, mais on fera ça lundi. Donc on utilisera la même boîte Gmail pour pouvoir vous envoyer le Google Form concernant cet axe d'espagnol pour le mardi. Allez-y vite, m'envoyer donc votre adresse Gmail. Si vous ne savez pas comment la créer, j'ai des doutes, parce que c'est sûr que vous savez. Il y a aussi la vidéo tutoriel que je vous ai envoyée il y a déjà 2 semaines. Bon. Vamos a dar la clase entonces, chicos. Lo primero que vamos a escribir es la fecha de hoy. Hoy es martes 31 de marzo de 2020. Ya estamos terminando el mes de marzo, menos mal. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Un texto que se titula Pasado, presente y futuro del cacao. Es una comprensión escrita. Podréis encontrarla en la página 215 del libro. Antes de pasar a realizar la comprensión escrita, os muestro algo de vocabulario para poder entender mejor el texto y realizar las preguntas. El vocabulario necesario es el más allá, le au-delà, el verbo aliviar, soulager, el verbo extenderse, s'étendre. Cuidado porque es un verbo diptongo, ¿de acuerdo? El consumo, la consumación, lo subrayo porque en español es masculino y en francés es femenino. El cambio, el verbo cambiar, changer, el cambio. Las almas, la bebida, el riñón, le rein, con la ñ. Agotado o épuisé, el peso, le poids, y el verbo remitir. Y aquí tenéis el texto. Lo primero, vais a leerlo junto conmigo para la pronunciación. Una vez que yo lo he leído, debéis parar el vídeo y leerlo vosotros. Fijaos en la pronunciación. Podéis volver a escuchar el extracto del texto para mejorar la pronunciación. Chocolat, antes alimento de los dioses y ahora. Este árbol es símbolo de abundancia, gobernabilidad y ascendencia, raza, casta, y sirve como un conducto metafórico por el cual las almas de los humanos y los dioses viajan a través de la tierra, el cielo y el infierno. Los aztecas aprendieron de los mayas el cultivo y el uso del cacao. Llamaban cacahualt al cacao y chocolat a la bebida aromática que se obtenía de sus frutos.
Por aquel entonces, el chocolate era apreciado como reconstituyente para dar fuerza y despertar el apetito sexual, tratar la fatiga, aumentar el peso de los desnutridos, estimular el sistema nervioso de los apáticos, agotados o débiles, mejorar la digestión y estimular los riñones. Las semillas de cacao también se utilizan como monedas de cambio, costumbre que perduró hasta años después de consumada la conquista. El cacao moneda no circulaba solamente en el imperio, sino también en los países vecinos, y no sólo servía para adquirir las cosas de bajo precio, pues por su gran valor se destinaba igualmente a la compra de esclavos. Debido a ese valor, los españoles no tardaron en remitir a su patria el cacao mexicano desde principios del siglo XVI. En 1528, a solo 7 años de consumada la conquista, Cortés enviaba cacao al emperador Carlos V, por lo que pronto se empezó a usar en España como bebida medicinal fortificante. Un texto escrito en la revista La Ciencia y el Hombre, volumen 25, número 3, publicada en México el 9 de diciembre de 2012. El segundo texto que tenéis que leer y comprender para poder responder a las preguntas está justo al lado, es el número 2, sigue siendo pasado, presente y futuro del cacao, y dice así: cuando desaparezca el chocolate. Los científicos predicen que las temperaturas mundiales en constante ascenso afectarán a las regiones productoras de cacao, lo que significa que la producción mundial de chocolate experimentará una caída drástica entre 2020 y 2030. Esto no significa que el chocolate dejará de existir, pero sí que su precio comenzará a subir aceleradamente por la ley de la oferta y la demanda, y que podría volverse un artículo de lujo en vez de algo a lo que estamos acostumbrados. Es un texto publicado en la página web mastecnociencia.com el 10 de julio de 2016. Estas son las preguntas que vamos a responder a través de la comprensión escrita. Primera, lee el texto y sitúa el origen histórico y geográfico de esta planta. Segunda, anota los usos del cacao que no conocías o que te sorprenden. Tercera, señala lo que perdura y lo que ya no existe en el consumo del cacao. Cuarta, explica qué va a cambiar en el futuro. Y quinta, di cómo se manifiesta la interdependencia entre los hombres y la naturaleza en el documento. Os dejo 10 minutos para que realicéis las preguntas y las respondáis. No olvidéis de responder siempre utilizando la conjugación de la pregunta. Esta frase está conjugada al presente indicativo. La segunda frase, que no conocías. Tercera frase, lo que perdura y lo que no existe.
explica qué va a cambiar y di cómo se manifiesta la interdependencia entre los hombres y la naturaleza. Yo conocía. Está conjugado aquel tiempo. Conocer. Una posibilidad. Entonces es lo hemos visto, condicional. Que va a cambiar. ¿Qué tiempo es? Futur proche. Va a cambiar. Podéis responder a las preguntas. Vamos ahora a responder a las preguntas. La primera, el origen de esta planta, del cacao, está en Sudamérica. Concretamente, se descubrió y se utilizó en el Imperio Azteca. Y el Imperio Azteca corresponde a lo que hoy es México. Aunque, como dice en el texto, se extendió por toda Sudamérica. La segunda pregunta. ¿Cuáles son los usos que más nos ha llamado la atención? Yo voy a decir los míos. El cacao tenía usos muy variados, como por ejemplo, servía como moneda de cambio. Se podía comprar esclavos con cacao y mejoraba la digestión y estimulaba los riñones. Tenía, servía, podía, mejoraba, estimulaba. De l'imparfait, del indicatif. Poder comprar esclavos con cacao, la verdad es que nos muestra la importancia que tenía el cacao en esa época. ¿Qué es lo que se sigue usando hoy del cacao y que ya no se usa con respecto a cómo se usaba en el pasado? Hoy en día el cacao se sigue usando como alimento y puede ayudar a los desnutridos, ya que tiene muchas calorías. También hoy se sigue diciendo que el cacao es un afrodisíaco. Sin embargo, no es moneda de cambio hoy, no es tan valioso. No se puede comprar esclavos o un ordenador con él. La pregunta 4. ¿Qué es lo que va a cambiar? En el futuro, por el cambio climático, los científicos prevén que habrá mucho menos chocolate y que por la ley de la oferta y la demanda, el chocolate podría llegar a ser un producto de lujo. Solo apto para personas adineradas. El precio del chocolate va a cambiar. Al haber menos chocolate, su precio va a aumentar mucho más. Quizás vuelva a ser lo que fue en el pasado, un producto de extremo lujo. ¿Y cuál es la relación
entre la naturaleza y lo que nos muestra estos textos? Vemos que la naturaleza y lo que nos ofrece siempre ha sido importante para el ser humano. Las propiedades del cacao fueron tan importantes que hasta los conquistadores lo trajeron hasta Europa. El problema es que cuando el chocolate se acabe, la gente no podrá seguir disfrutando de él. Hasta que no nos demos cuenta de la influencia del cambio climático, las personas no harán nada para solucionar estos problemas. Je voudrais m'arrêter maintenant dans ces deux phrases que nous venons d'écrire pour finir et pour répondre à cette question 5. Cuando el chocolate se acabe, la gente no podrá seguir disfrutando de él. Quand le chocolat il finira, il n'y aura plus, les gens ne pourront pas continuer à profiter de lui. C'est que el temps acabe. Es del verbo acabar, finir, terminar. Podemos escribir cuando el chocolate se termine. Finir. Pero ¿cuál es el infinitivo del verbo? Acabar o terminar. C'est des verbes qui sont de premier groupe. Alors, termine ou acabe, c'est du subjonctif présent. La gente no podrá seguir disfrutando de él. Podrá se conjugue en futur simple. Hasta que no nos demos cuenta de la influencia del cambio climático, jusqu'au moment qu'on ne se rendra pas compte de l'influence du changement climatique, las personas no harán nada por solucionar estos problemas. Les gens ne feront rien pour résoudre ce problème. Nos demos, c'est del verbo dar, ¿verdad? Entonces, está conjugado en qué tiempo verbal. Demos c'est du subjonctif présent. Las personas no harán. Harán c'est du, vous le savez bien, futur simple. Vous voyez ces deux phrases? Ces deux phrases nous montrent qu'il y a une relation entre la première et la deuxième. Car pour pouvoir comprendre la deuxième phrase, nous avons dû déjà voir la première. C'est ça qu'on appelle les phrases subordonnées o las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas son aquellas que tienen una situación de dependencia con respecto a la otra. Il y a una dependencia entre une y l'autre. Estas oraciones se reconocen porque cumplen la función de un sustantivo, adjetivo o adverbio dentro de la oración principal o pueden comenzar por un nexo o simplemente estar yuxtapuestas. Ça, c'est la définition des phrases subordonnées. Il y a la première qui est celle appelée principale ou subordinante. Et nous avons une deuxième subordonnée qui ont une fonction d'un nom, d'un adjectif ou d'un adverbe, ou peut-être parce qu'ils sont unis par un nexe d'union, ou parce qu'ils sont une après l'autre, juxtaposés.
¿Cuál es la estructura de las oraciones subordinadas? Para que exista la subordinación, es necesario que haya dos oraciones. Una principal o subordinante y la subordinada. Nous allons voir un exemple. El árbol que sembré creció. ¿Quelle est la phrase principale? El árbol creció. Quel est l'annexe qui va unir ces deux phrases? ¿Qué? Et quelle est la phrase subordonnée? Que sembré. L'annexe. Que. La phrase principale. El árbol creció. Et la phrase subordonnée. Que sembré. Je vous donne un autre exemple. Et je vous dis que la oración principal o subordinante está unida por medio de un nexo. En este caso es el que. La oración subordinada puede estar al principio, al final o intercalada, au milieu, de la expresión. Y depende siempre de la oración principal, pues no se entiende por sí misma. Si vous dites tout simplement que sembré, vous ne le comprenez pas. Donc il y a une relation de dépendance avec la phrase principale. El árbol creció. Là, vous le comprenez. Mais que sembré, vous ne le comprenez pas. Je vous donne un autre exemple. No debes quejarte cuando todos te buscan. La oración principal, no debes quejarte. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuándo? ¿Y cuál es la oración subordinada? Todos te buscan. Et encore une fois, vous ne comprenez pas seulement la phrase todos te buscan. Elle toute seule, on ne peut pas la comprendre. Il faut un pourquoi. Alors, cette relation de dépendance, on l'utilise autant en français qu'en espagnol. Mais le plus important, ça sera savoir les nexes. Car à travers les nexes, nous pourrons voir les différents types de phrases subordonnées. Un autre exemple. Los animales que son veloces llegaron primero. ¿Cuál es la frase principal? Los animales. ¿El nexo? ¿Qué? La oración subordinada son veloces. Y entonces la principal son los animales llegaron primero. Vous voyez comment cette relation, la phrase subordonnée peut être mieux au début ou à la fin de la relation entre la phrase principale et la subordonnée. Nous voyons ici encore une fois le nexo que. ¿Cuál es el uso de los nexos? Al nexo que relaciona
una oración subordinada con una principal, se le llama la conjunción subordinante. Esta conjunción es, por tanto, una marca de inclusión, es decir, una señal de que queda incluida una oración en otra. Los nexos subordinantes más usuales son que, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, más, si, porque. Nous le travaillons pareil en français. Lesquels, qui, quand, où, comment, mais, parce que, si. Ce sont des nexes qui nous donnent plus d'informations par rapport à la phrase principale. Qu'aujourd'hui, vous venez de voir que ces nexes peuvent être au milieu, à la fin ou au début, avec la phrase subordonnée, et qu'il y a une phrase principale, que c'est celle qui garde le sens, et la phrase subordonnée, qu'elle est là parce qu'elle donne plus d'informations. Elle va rajouter de l'information. Donc, il peut avoir un rôle d'adjectif, d'adverbe ou de substantif. Nous avons plusieurs types de phrases subordonnées, mais aujourd'hui, nous allons travailler la subordinada temporale. Dans ce tableau-là, vous êtes en train de voir les nexes. Le nexe pour la subordonnée sera cuando, en cuanto ou hasta que. Ce nexe-là, on le traduit en français par dès que ou quand ou jusqu'à ce que. Ce qui est intéressant et qu'il faut savoir, c'est surtout quel est le temps de la phrase principale et subordonnée quand vous allez utiliser ce type de phrase subordonnée temporelle. Ici en bas, c'est le temps des deux phrases principales subordonnées en français. En français, la principale sera en futur de l'indicatif, la subordonnée en futur de l'indicatif. Quand la planète ne sera plus polluée, nous vivrons mieux. Vivrons, futur de l'indicatif, sera futur de l'indicatif. Mais, et c'est là le point clé de notre explication, pour la phrase subordonnée temporelle, en espagnol, la principale sera aussi en futur, mais la subordonnée sera en présent de subjonctif. Ça fait relation à la concordance du temps que je vous ai déjà expliqué et que vous devez savoir. Au fur et à mesure, on rajoute. Cuando el planeta ya no esté contaminado, viviremos mejor. Esté contaminado, c'est la subordonnée. Viviremos mejor, c'est la principale. Et cuando, c'est le nexe. Pourquoi vous devez presque déjà savoir que esté, ça devrait être en subjonctif? Parce que j'exprime une possibilité. Même en souhait, cuando el planeta ya no esté contaminado, c'est presque un souhait. Donc c'est pour cela que c'est en présent de subjonctif. Mais si vous devez le traduire en français, vous n'utiliserez pas le subjonctif. Il faudra utiliser le futur de l'indicatif. Ces points-là, c'est celles qu'on peut rencontrer et qu'on peut retrouver dans les deux phrases de notre exercice qu'on vient de travailler. Voici les phrases. Cuando el chocolate se termine, la gente no podrá seguir disfrutando de él. Quand le chocolat se finira. Ça, c'est du futur en français. Mais en espagnol, c'est du subjonctif présent. Les gens ne pourront pas
ne pourront pas continuer. Là, c'est du futur, pareil qu'en espagnol. Ça, c'est une phrase subordonnée. Hasta que, et ça, c'est le next. Cuando, c'est le next. Hasta que, c'est le next, qui sont au début. Hasta que no nos demos cuenta de la influencia del cambio climático, jusqu'à qu'on ne se rendra pas compte, rendra, futur, demos en espagnol, subjuntif, de la influencia del cambio climático, las personas no harán nada. Les personnes ne feront rien. Là, oui. La subordonnée sont les deux en futur. Ça, c'est notre première explication pour les phrases subordonnées. On a vu cette phrase subordonnée temporelle. Je vous propose alors des exercices pour vous entraîner. Los ejercicios para la semana que viene de la página 220 del libro, el número 1, 2 y 3. Là, vous avez trouvé les exercices pour travailler ces phrases subordonnées temporelles. Et comme je vous avais dit déjà dans les vidéos qu'on a déjà enregistrées, espagnolfacile.com, où vous pouvez trouver sans problème des exercices pour les phrases subordonnées. Maintenant, je vous annonce, comme je vous avais dit dans l'introduction, nous avons fini notre axe 4. Salvar al planeta, pensar en los futuros posibles. Alors, je vous convoque martes 7 d'avril à las 9:40. Je sais que peut-être c'est un peu tôt pour quelques-uns d'entre vous, mais bon. El martes 7 d'avril à las 9:40, où nous allons réaliser notre examen Google Form. C'est que l'examen, vous allez recevoir 3 mails. Le premier, ce sera une compréhension écrite, question-réponse. On ne va pas faire la méthodologie de l'expression écrite dans la compréhension écrite comme on a fait dans notre épreuve commune, car on n'aura pas le temps. Après, il y aura une compréhension orale. Vous allez recevoir un archive audio, il faudra répondre aux questions. Et après aussi, vous allez recevoir un QCM, des réponses directes et corrigées directement, de vocabulaire, grammaire et conjugaison de cet axe. Voilà tout ce que je devais vous dire. Que paséis una buena semana y nos vemos la semana que viene para nuestro examen Google Form. Un abrazo muy grande, chicos, y estamos en contacto. Cuidaos, mucho cuidado con este virus que está por ahí fuera y que es un poco por culero. Un abrazo muy grande, chicos. Adiós, adiós.